Bien, vamos a empezar la experiencia en relación al caso práctico que todos tienen ustedes ahí y que precisamente ya el código QR lo han escaneado, por lo cual pues habrán visto el vídeo de un poco el romano que va diciendo y sé que nos queda mirando y nos milla y todo, pero quiere decir que nos va comentando un poco la experiencia, ¿no?, de qué va el caso práctico, ¿no? Y es un caso en el cual hay una compraventa de un edificio, hay dos compradores o dos posibles compradores y bueno, yo quería la opinión por un lado, a ustedes les voy a preguntar en relación por ejemplo a los inquilinos, qué piensan que ocurre con los inquilinos y a ustedes qué quieren que pase con la compraventa y luego vamos intercambiando opiniones. Vale. Por ejemplo, empieza tú. ¿Con la compraventa? Sí, por ejemplo con la compraventa. Habla fuerte para que se nos... Respecto a la compraventa tenemos aquí un ejemplo de lo que son las arras, porque si bien no se llega a confirmar la compra, por motivos que el ejercicio no especifica, Gallo inicialmente tenía la prioridad en la compra del edificio debido a las arras que él le había puesto, aunque luego no confirma la compra. Pero aquí vemos lo que es el concepto de arras, que es un dinero que se pone por adelantado para el método de afirmación o como una especie de confirmación, sí, en este caso del precio. ¿Qué otros pactos figuran aquí, por ejemplo, en esa compraventa? O sea, la compraventa me refiero a unos pactos que se añaden, ¿no?, para poder, digamos, confirmar, porque otro tipo de pactos ven ustedes ahí. Cualquiera puede intervenir, si quieres intervenir. Sí, venga. Era como adjudicación a término, que era Sí. una especie de subasta. Correcto. Que si en este caso Calle llegaba a dar más dinero que Media, otra posible compradora, él se quedaba con el edificio de la compraventa. ¿Y qué otro pacto figura por aquí? ¿Por aquí, Carla? ¿Algún pacto aparte del que has comentado? De arrendamiento. Aparte el del arrendamiento o el de la excomisoria sería. El pacto de la excomisoria que figura aquí, donde se le dice a la persona que quiere comprar, porque finalmente pues desiste la persona que realiza que entrega esas arras, y entonces produce el pacto del excomisorio. El pacto del excomisorio aquí, ¿cuál sería la funcionalidad de este pacto? ¿Para qué lo utilizamos aquí? En la compraventa. Si dejamos de pagar, ¿qué pasa? ¿Te quedas con el objeto? ¿Te quedarías con el objeto? ¿Se lo quedaría o no se devolvería? En este caso, ¿a quién? Al propietario. ¿El propietario inicial? Al propietario inicial, con lo cual, ¿qué pasaría con la compraventa, Carla? Pues anularía. Se anula la compraventa porque se produce, en este caso, la consecución del pacto. En relación a lo que compra la propiedad, en este caso, Media, el edificio, ¿en qué condiciones tiene que estar en relación al contrato de compraventa? Ustedes, por ejemplo. Tiene que estar en buenas condiciones. En buenas condiciones. A ver, Sí. tendría que estar en el estado en el que el otro lo quisiera, y a la hora de devolverlo tendría que estar en el estado en el que lo compró. No podría haber ningún imperfecto que no estuviese inicial. Por tanto, en el arrendamiento estamos viendo que cuando nos entregan una cosa tiene que estar en las condiciones óptimas de uso. Sí. ¿Y qué pasa con el edificio? Hay vicios ocultos. Hay vicios ocultos en relación a una grieta que pueden provocar que el edificio colapse, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿qué problemática jurídica hay aquí en cuanto, por un lado, a la compraventa y por otro, el arrendamiento? En relación, por ejemplo, a la compraventa, ¿se puede reclamar el precio? Dime. que podría tratarse incluso de un contrato anulable, porque posee una serie de vicios, en el sentido de que si Media compró el edificio sin saber de esos desperfectos y Julio inicialmente sí sabía de ello, se trata de pues, una razón por la que podría incluso anularse el contrato, o por lo menos podría pedirse que se rebajase el precio. Ahí es donde quería llegar yo. Recuerden lo que era, por ejemplo, una acción redivitoria o, en este caso, una acción quanti minori. Una quanti minori es que solicitamos la reducción del precio, o la redivitoria, en este caso sí no nos interesa porque tiene un vicio grave, ¿no? La quanti minori, o conseguiríamos el qué? Una reducción del precio que también se consigue no solamente con la quanti minori, sino que luego quedaría englobada dentro de qué acción. ¿Dentro de qué acción? ¿De acuerdo? Es decir, la quanti minoris queda englobada dentro de una acción derivada del contrato de actio enti, correcto, la actio enti derivada, en este caso, del contrato de compraventa. En relación al arrendamiento, ¿qué creen ustedes que pasa con el contrato de arrendamiento? Que se cancela por los desperfectos del... O sea, seguramente, si llegamos a un acuerdo de la reducción del precio, pues claro, si llegamos a un acuerdo de la reducción del precio, podríamos continuar o realizar el contrato. ¿Podemos o no podemos? Se puede. Si se reduce el precio. ¿Y quién asume el riesgo en este caso de colapso del edificio?
El propietario. Realmente, media, porque Media los persona es la propietaria del edificios edificio. sí, La propietaria. Bueno, porque tendría en este caso que mantener, obviamente, en buen estado el edificio que compra y las grietas irían, en este caso, a su cargo. Pero no tendría que asumir los riesgos derivados del contrato de compraventa. Y los ¿Eh? O los arrendatarios. Los arrendatarios realmente asumen un riesgo porque estarían viviendo en una propiedad que se puede caer. No, pero bueno, pero la que compró es la responsable a partir de ese momento, Claro. por haber obtenido la reducción del precio, es la responsable de mantener en buen estado el edificio, ¿sí o no? Ella es la que asume los Pero riesgos. los Sí, arrendatarios sí. con la posibilidad. ¿Qué obligaciones tienen los arrendatarios? ¿Tienen que hacer algún tipo de obra, de reparación? ¿Tienen que hacer algo? No No, puede, no puede hacer media. No, porque si es propietaria ella, también es propietaria de los riesgos y de todo lo que... Claro, quedaría a cargo de media por ser la No, persona no, del no, edificio. Y si fueran reparaciones que no sean estructurales, que sean módicas, por ejemplo, Entonces sí serían los propietarios. ¿los propietarios? No, los arrendatarios. ¿Los arrendatarios? Arrendatarios. Los arrendatarios. ¿Qué instituciones aparecen aquí? Las principales, las que vienen a ser Propiedad. propiedad por aquí, Propiedad, compraventa, compraventa por aquí, Posesión. posesión, arras también, arrendamiento. los pastos, ¿qué dos pastos había? Había dos. ¿Qué pastos? ¿Se acuerdan qué pastos eran? ¿Lo dices tú? Los pastos que hay en la compraventa, ¿cuáles son los dos pastos que hay? Que modifican las condiciones del contrato. Te compro, pero si aparece alguien mejor, Ah, La ley vale. les comisoria, que sería que si Sí. dejamos de pagar, se rescinde la venta en este caso. Cuando el caso más término, que era como una especie de subasta, Ujú, que se parecía que alguien ofrecía más dinero, ujú. él se quedaba. Se perfeccionaba la compra con el segundo. En este caso, si estuviésemos en un litigio de verdad, con la parte, tanto la parte de los arrendadores perjudicados como la parte compradora, fíjense que en la parte de atrás les he puesto una serie de pruebas que podríamos presentar, como por ejemplo lo que sería una escritura de venta, si es de formalizante, tabelio o notario, pues tiene más valor como prueba documental en los procedimientos. Aparte de eso, los testigos irían los inquilinos, si es que ya ha empezado a realizarse el contrato de arrendamiento, para verificar. Tendremos obviamente que también incluso la posibilidad de una prueba pericial, en este caso de un arquitecto que pueda dar fe precisamente de que esas grietas afectan a la estructura y por tanto el edificio puede colapsar. ¿Qué más pruebas se les ocurre que pueden presentar en un juicio? Aparte de la escritura de venta, los pactos, los testigos, en este caso los inquilinos. Un perito. ¿Eh? Un perito Un que... perito, sí, lo hemos dicho, en relación un arquitecto que certifique efectivamente la existencia de los vicios. ¿Y alguna cosa más? ¿Se les ocurre o no? O sea, el inmueble, los testigos. Pintaría algo, por ejemplo, el que decía que está interesado en la compra